Adriana, vamos contigo, por favor. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Gracias a Flaxo también. Es para mí un gusto poder estar con Carlos e Iván y reflexionar sobre la situación del Perú, y agradezco también a los 24 otros participantes que nos acompañan aquí en el Zoom hoy. Yo quería primero empezar diciendo que estamos hablando de un momento que se llevó a la vida de dos jóvenes, ¿no? Inti Sotelo y Brian Pintado, y que no debemos dejar de recordar que la precariedad de nuestra democracia llevó a la muerte de dos estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, creo que es importante marcar eso en un momento en que el país todavía sigue de luto y reflexionamos sobre cómo llegamos a esa situación. El momento autoritario que hemos vivido hace 15 días debe ser visto, creo también, como ya lo han señalado Iván y Carlos, en perspectiva histórica, como resultado de, Iván decía, no sé si decía descomposición, pero digamos el debilitamiento de nuestras instituciones. Y yo quería simplemente señalar un conjunto de elementos que nos pueden permitir entender qué es la democracia peruana hoy, ¿no? Y cómo hay un conjunto de tensiones que la caracterizan. Entonces hay tres dicotomías, tres binomios, vamos a decirlo así, que en realidad se han gestado históricamente y sí, constituyen este sistema que es bien débil. El primero creo que es este binomio tenso entre institución y corrupción, ¿no? O sea, la institucionalidad en el Perú está o compite con la institución de la corrupción, y entonces el Estado es un Estado que termina estando gangrenado por un conjunto de instituciones corruptas, y esto nos ha debilitado en el último tiempo, y sobre todo a la institución presidencial, ¿no? Como saben, tenemos 5 presidentes que han sido, bueno, están algunos encarcelados, otros en proceso, debido a toda la situación con la Bajato, ¿no? Entonces, esto hace que en realidad estemos con un conjunto de instituciones frágiles, y además en el último tiempo, o de un tiempo a esta parte, la institución, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, y en particular en el último mes, es una institución que viene siendo cuestionada por el rol que está jugando, y un poco sí, el desfase que hay entre la demanda ciudadana y su discernimiento de la situación, ¿no? La semana pasada dirimieron en torno a un caso sobre el cual no voy a entrar porque me quedan 2 minutos, pero digamos, ahí podemos seguir discutiendo después. Otra institución que se ha puesto en peligro a la luz de ese momento autoritario es la institución electoral. Es por eso que la OEA ha adelantado incluso su misión de observación electoral para tener las garantías que el proceso se dé en abril del próximo año. No, entonces creo que ese binomio institución-corrupción no deja de ser parte de las características de nuestro sistema. Otro binomio que, digamos, vamos a tener que incorporar en una agenda es el binomio, y ya Carlos hablaba bastante de esto, de la representación y la necesidad de renovar la representación, pero incorporando también las agendas a la luz de la movilización ciudadana, ¿no? Y ustedes desde Chile tendrán ahí como mucho que comentar en cuanto a cómo las agendas de la movilización se institucionalizan, y en el caso peruano se institucionalizan en el marco también de una agenda de campaña electoral, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, unas demandas para reformas políticas profundas, que es esta idea de, bueno, no es idea, es una demanda de la reforma de la Constitución, un poco también en espejo con lo de Chile, ¿no? Chile ha jugado un ejemplo importante, incluso también en los repertorios de la acción colectiva de la movilización, y también en esta agenda
de cara a incorporar en la representación más una agenda ciudadana el componente generacional, ¿no? Hablamos mucho de la generación del Bicentenario, cómo incorporamos las demandas de los jóvenes en la representación. Entonces, el domingo nosotros estamos viviendo elecciones internas, cuáles son los desafíos de quienes están postulando para incorporar un poco esas demandas de la propia ciudadanía. Y finalmente, otra dicotomía que caracteriza nuestra democracia es la tensión entre desigualdad y universalización, ¿no? En el sentido que este año, por ejemplo, a inicios de año antes de la pandemia, se había decretado como el año de universalización de la salud, ¿no? Ahora nos parece un chiste, pero digamos, es bien difícil para el Estado peruano retribuir esos derechos universales a los ciudadanos, ¿no? Entonces, estos son como algunos de los componentes estructurales, y yo quería simplemente terminar en el medio minuto que me queda señalando que el momento, nosotros hablamos desde la sociedad civil de momento autoritario porque se restringieron las libertades al ejercicio al derecho a la protesta, la prensa fue censurada, ¿no? Y incluso se intervinieron, para los que no han seguido tanto las noticias, negocios de impresión de afiches, como un poco restringiendo la libertad al trabajo, entre otros derechos, ¿no? Entonces, ese momento autoritario también creo que es la señal que nuestra democracia está al filo de la consolidación, ¿no? Y que podemos pasar muy rápidamente, en el lapso de una semana, de una democracia precaria a un momento autoritario, ¿no? Un poco retomando las inquietudes que ahí aparecían en el chat, de cómo caracterizar, ¿no? la democracia. Sin duda tenemos una democracia de garantías mínimas, ¿no? Unas elecciones libres, abiertas, competitivas, la institución electoral no es cuestionada, y esperamos que no lo sea en los próximos meses, pero sin duda es necesario profundizar más, como ya lo señalaban los colegas, las dinámicas políticas para que sean dinámicas democráticas, ¿no? Y las prácticas también para que sean prácticas democráticas. En ese sentido, yo quisiera también un poco traer aquí a la discusión lo que se avanzó en el marco de la reforma política, y ahí sin duda Carlos tendrá otras ideas que complementar, pero la reforma política fue producto de una iniciativa del expresidente Martín Vizcarra de convocar a una comisión de alto nivel para la reforma política, que lo que buscaba era un poco discutir las reglas de juego en las cuales se enmarcan estos partidos políticos, ¿no? Y hay un conjunto de reglas de juego que sin duda han terminado siendo nocivas para garantizar una mejor calidad de la representación y por ende el desempeño de los partidos. Entonces, en una de, de las reglas que buscó ser discutida fue, entre otras, ¿no? No voy a profundizar aquí, pero la eliminación del voto preferencial. O sea, los partidos políticos en el Perú plantean unas planchas para el Parlamento, y los electores no votan por la plancha, sino votan por nombres personales, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene como consecuencia? Que en realidad, como ya lo señalaba Carlos, la gente compite por ocupar un puesto en la lista, y entonces se pasa a un segundo o tercer plano las ideas que esta persona o que el partido puede aportar, ¿no? Entonces uno no vota por, digamos, un partido que tiene una agenda ecologista, sino vota por tal o cual persona, dada esta dinámica, ¿no? Entonces, el voto preferencial fue planteado en el marco de las discusiones sobre la reforma política, y sin embargo, el Congreso no aprobó la eliminación, ¿no? Nosotros, desde la Asociación Civil Transparencia, le entregamos por correo electrónico a los 130 congresistas 15.000 firmas de ciudadanos peruanos que pedían la eliminación del voto preferencial, y ninguno nos contestó, ¿no? Entonces, hay ahí como una cierta reticencia a cambiar estas reglas de juego. De la mano de esta reforma del voto preferencial iba
la implementación de la paridad y la alternancia, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque las dinámicas democráticas dentro de los partidos no van a cambiar mientras no hay igualdad en la representación, ¿no? Y entonces la paridad y la alternancia en las listas está condicionada a la eliminación del voto preferencial, y esta incorporación no va a ser posible mientras no tengamos una dinámica que priorice, ¿no?, una apuesta por listas. De la misma manera, esta reforma política buscaba garantizar dinámicas de democracia interna. No sé si Carlos, la democracia interna le da un poco de sueño, voy a ir un poco más rápido, pero lo digo por Carlos Vergara, ¿no? Y veo, vamos a tratar de agilizar un poquito la dinámica, pero digamos, la reforma política buscaba que la democracia interna se refuerce a través de las elecciones internas, ¿no? Y esto es bien complejo en un país como el Perú, porque las elecciones internas son el reemplazo de las elecciones primarias universales y abiertas, ¿no? Tenemos una primera, sí, tentativa, digamos, en el domingo, que vamos a ver cómo ocurre, pero en partidos que han sido largamente debilitados, generar esa competencia interna solo hace fragilizar más y debilitar más digamos, o mejor dicho, hacer más identificables las facciones y las riñas y pugnas internas, con lo cual se debilitan desde dentro, complejizando su participación hacia afuera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resultan esas dinámicas el domingo. Y finalmente quería terminar diciendo que en el marco de lo discutido por la reforma política también se buscaba sin duda cambiar las reglas de juego del financiamiento partidario, porque esto también es una cosa que, como ya lo señalaban Carlos y Iván, ha contribuido, ¿no? Las fuentes de financiamiento y los intereses para el financiamiento de los partidos, pues ha contribuido a precarizar sus dinámicas, ¿no? Entonces, mientras no tengamos partidos fortalecidos desde sus propias dinámicas, nuestra democracia va a seguir siendo precaria. Pero además, yo creería que, como lo señalaba Iván, a raíz de lo sucedido con, digamos, el momento autoritario y las condiciones que se dieron desde el Parlamento para este momento autoritario, se configura, creo, una nueva división entre los que la ciudadanía ha llamado golpistas versus no golpistas, ¿no? Y entonces, quienes apoyaron lo que ha sido llamado el golpe de Merino versus los que no apoyaron ese golpe, ¿no? Los que apoyaron la vacancia versus los que no apoyaron la vacancia. Y entonces eso va a configurar y debiera ser un elemento de análisis que el elector va a incorporar al momento de escoger sus preferencias electorales en las próximas elecciones, ¿no? Yo creería que va a haber un balance de parte de la ciudadanía, aquella movilizada y aquella no, porque recordemos que es alrededor del 14-15% que se ha movilizado, ¿no? Pero como hay un debate muy fuerte de la situación política en este momento en el país, ¿no? Entonces, la ciudadanía va a evaluar el desempeño de los partidos que hoy están en el Parlamento y va a, sin duda, votar en función del balance que hace, ¿no? Entonces, por eso, varios analistas coinciden en que van a ser los partidos como que han votado, sí, en contra de la continuidad de Vizcarra, los que se van a ver más afectados, en particular Acción Popular, ¿no? Unión por el Perú, que son los partidos, Acción Popular porque, digamos, Merino es la figura que aparece como al mando del gobierno en ese momento autoritario, ¿no? Entonces, habrá que ver sin duda cómo esta división y la interpretación que hacen los ciudadanos después de este momento autoritario, pues se ve reflejada en las preferencias electorales del próximo año.
Sin duda creo que, como lo señalaban los colegas, es necesario ver la transformación de la acción colectiva en lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? La primera cosa que yo quisiera decir sobre este punto es que creo que es necesario que cuestionemos la palabra crisis, ¿no? O sea, si la crisis es permanente, ya no es crisis, pues, o sea, ya es, o sea, no podemos vivir en la crisis, ¿no? O sea, la crisis es institución, entonces creo que hay que cuestionarse el tipo de instituciones que tenemos, ¿no? Y entonces ahí, como hemos venido señalando, las instituciones democráticas son extremadamente precarias, no permiten retribuir derechos y además merman la representación y complejizan la construcción de una agenda del país, ¿no? El próximo año en el Perú se prepara la conmemoración simbólica de 200 años, supuestos años de independencia, porque en realidad si recordamos, pues la batalla final es en 1824, ¿no? Pero queremos recordar la de 1821. Y entonces mucho se ha hablado de cómo las movilizaciones en las últimas semanas le han vuelto a dar significado a la conmemoración del Bicentenario, recordando precisamente la precariedad de nuestro régimen y la necesidad de que desde la ciudadanía se construya una agenda más amplia, ¿no? Como bien señalan Iván y en particular Carlos, la sociedad civil en el Perú y más que sociedad civil, los tejidos sociales de organización responden muchas veces a agendas coyunturales. Sin embargo, creo que es importante señalar al menos una cosa sobre la generación bicentenario, ¿no? La emergencia de este actor en política no es nueva, son jóvenes que se vienen movilizando desde el año 2012-13, cuando en el gobierno de Ollanta Humala se trató de aprobar una ley que precarizaba el trabajo juvenil, que se le llamó la ley Pulpín. El jugo pulp es un jugo en caja en el Perú que toman los escolares y se bautizó a esa generación como Pulpín porque se decía que seguían tomando ese jugo en caja, como diciendo son unos niños, ¿no? Unos niños que se movilizan por sus derechos laborales. Esa misma generación Pulpín es la que se ha venido movilizando para hacer hincapié en las situaciones de corrupción, es la que se ha movilizado contra lo que se llamó la repartija, que es el reparto en el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, de un conjunto de atributos, pero también es la que se ha movilizado por la no violencia contra la mujer. En fin, es una generación que ha estado muy movilizada en el último tiempo y que, como señalaban los colegas, ha sabido ampliar los repertorios de la acción colectiva de una manera extraordinaria, ¿no? El uso de TikTok, por ejemplo, un poco incorporando la transferencia de las prácticas de movilizaciones sociales de otros contextos, en particular de Hong Kong y de Chile, son importantes. Ha aparecido, por ejemplo, una brigada feminista de desactivación de bombas lacrimógenas con experiencias chilenas, se ha recibido mucha información, mensajes vía las redes sociales diciendo, hermanos peruanos, por favor, tomen en consideración estas recomendaciones, ¿no? Entonces hay como un saber adquirido transnacional y unas movilizaciones transnacionales por defensa de garantías democráticas, ¿no? Entonces una generación que ha vivido, ha nacido en democracia, ha vivido en democracia, y es bien interesante cómo la agenda que proponen es una agenda de defensa de las garantías democráticas mínimas, ¿no? En ese sentido, se espera también que en los próximos meses esto pueda convergir, esperamos, ¿no? En una agenda más consolidada y no volvamos a la desactivación de la movilización como ha ocurrido previamente, ¿no? Entonces, por eso creo que hay tanto entusiasmo en torno a la generación bicentenario, esperando que esta movilización se pueda institucionalizar, pero con el enorme desafío que va a ser bien difícil que en el corto plazo los partidos políticos sean los actores que institucionalicen esa movilización, dado que las internas son el domingo, las listas ya estaban inscritas y no se va a poder, digamos, sumar a líderes, porque no los hay necesariamente, ¿no? Líderes de la movilización y ahí ese es un reto pendiente.
Solo quería terminar señalando que si bien digamos, la llamada generación bicentenario ha jugado un rol clave, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, de las personas que se movilizaron entre 18 y 24 años, ¿no?, que son los más jóvenes, se movilizaron 56%. En las generaciones mayores, entre 24 y 36 para arriba, se movilizaron 66%. Entonces, lo que nos señala esta cifra es que es una movilización también intergeneracional, ¿no? Si bien el protagonismo ha sido por la capacidad de amplificación de los repertorios de la acción colectiva, pero también ha habido participación de otras generaciones. Lo que llama también la atención es el fuerte componente femenino que ha salido a manifestarse, ¿no? También ahí desafiando un poco estas brechas de participación en política, tanto para jóvenes como para mujeres, lo que en realidad llena, y creo que por eso el movimiento ha sido tan bien recibido, ¿no? Una agenda democrática mínima, la renovación de las prácticas, pero también de personas que en el espacio político y en la representación muchas veces son consideradas minorías, ¿no? Entonces esperamos pues que ahí, desde lo que hemos vivido en el corto tiempo, podamos renovar una agenda democrática de cara a fortalecer esas instituciones que configuran pues nuestra crisis permanente. Lo primero que quisiera señalar, y creo que es tema para otro debate, es, y acá Iván y Carlos quizás pueden comentar un poco más, pero en el Perú hay un actor que se ha politizado últimamente y es la fiscalía, ¿no? Que digamos, son un equipo de fiscales que está en torno a las investigaciones del caso Lava Jato y los casos de corrupción, y esa politización de la justicia tiene algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ahora existirían sanciones para el partido, por ejemplo, de Fuerza Popular, y así como para ese pudieran sentarse precedentes para otros, impidiendo, por ejemplo, el derecho a la participación de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, esto era un poco para responder a esa pregunta que hablaba de, sí, cómo vemos el escenario y la consolidación, ¿no? Entonces, creo que la politización de la justicia en nuestro país es un elemento que hay que tomar en consideración, y un poco también considerando el próximo escenario electoral, ¿no? Lo segundo es, para responder a esta pregunta, del desarrollo democrático, ¿no? Creo que el concepto de desarrollo plantea un enorme desafío en el sentido que a veces el desarrollo es pensado como una linealidad, ¿no? Y en este sentido de la gradualidad, de la consolidación. Yo no diría que en el país existe esa linealidad, tampoco diría que existe esa gradualidad y consolidación progresiva. Creo que lo que existe ha sido un esfuerzo por mantener ciertas garantías mínimas de este régimen que ya tiene varias décadas, ¿no? De manera ininterrumpida, salvo por el momento autoritario de hace algunos días, ¿no? Entonces creo que ahí complejo hablar de desarrollo democrático, hablaría más bien del desafío democrático permanente, ¿no? Que tenemos de no caer, estamos como en la cuerda floja, ¿no? En medio de nuestra precariedad, y en cualquier momento podemos caer, salir de ella, ¿no? Finalmente, sobre el papel de los intelectuales y el rol que juegan en democracia, en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tenemos en este momento al profesor Osmar González dictando un curso sobre pensamiento político peruano y latinoamericano. Entonces, si quieren saber más de élites en el Perú, les recomiendo Osmar González. Tiene varios trabajos sobre élites. Disculpen, no puedo dejar de ser profesora, pero simplemente en ese sentido quería decir que es bien compleja el rol de la intelectualidad en un país donde solo 13% de los jóvenes accede hoy a educación superior, ¿no? Y esa cifra sin duda ha ido creciendo, pero no deja de ser menor. Con lo cual quiero decir que tenemos el enorme desafío de vincular, y ya Carlos lo ha dicho con claridad, el rol de las élites con la ciudadanía, y en particular con la que se denomina, pues, ¿no?, los sectores populares. Entonces, la fragmentación social hace que sea bien compleja la posibilidad de un diálogo
mientras no haya partidos políticos que debieran ser esos espacios que permiten converger o diversificar más bien los intercambios entre clases sociales, ¿no? Entonces esa agenda es muy compleja y en ese sentido creo que el caso peruano se diferencia, por ejemplo, de otros casos en América Latina, donde la democratización del acceso a educación superior ha hecho que el rol de quienes piensan y dicen o expresan su pensar sobre el país, o tienen la posibilidad de expresar su pensar sobre el país, está más conectada pues de lo que demanda el grueso de la ciudadanía. Le doy las gracias sinceras a Adriana Urrutia, a Carlos Meléndez y a Iván García, y por cierto a todos ustedes que están participando acá a través de Zoom o sea a través de YouTube.